Satoshi-maníacos del cripto. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas del mercado cripto. Pero ojo, no todos sobreviven en este océano. Solo los verdaderos megalodones saben moverse entre las olas de la volatilidad. Así que, si quieres nadar con los grandes, quédate hasta el final y descubre las estrategias que te convertirán en un auténtico tiburón del cripto. Antes de entrar en el análisis técnico, echemos un vistazo a las noticias más impactantes del ecosistema cripto. Bitcoin registra su peor primer trimestre desde 2018. Predicción: una de cada 4 empresas del S&P 500 podría tener Bitcoin en 2030. Marathon Digital Holdings planea oferta de acciones por $2.000 millones para adquirir más Bitcoin. Strategy de Michael Saylor adquiere 22.048 BTC por $1,92 mil millones. Los hijos de Trump respaldan nueva empresa de minería de Bitcoin junto a HAT8. Análisis del mercado. El mercado de criptomonedas está en plena ebullición. La volatilidad ha vuelto y los tiburones del mercado están afilando los dientes. Veamos cómo se comportan las principales criptomonedas. Bitcoin actualmente cotiza alrededor de los $83.106, con un aumento del 1.087% en las últimas 24 horas. 1. Resistencia clave, $85.000. Si la supera, podría dirigirse hacia los $90.000. 2. Soporte fuerte, $80.000. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar liquidaciones agresivas. Ethereum actualmente cotiza en $1.834. Si rompe los $1.900, podría despegar hacia los $2.000. 1. Soporte clave, $1.800. Una caída por debajo de este nivel podría acelerar la corrección. Solana ha mostrado una gran fortaleza, con un crecimiento notable esta semana. 1. Resistencia clave, $160. Si la supera, podría dirigirse hacia los $180. Soporte fuerte, $150. Una caída por debajo de este nivel podría indicar una corrección más profunda. Ripple mantiene una tendencia lateral en torno a los 65 centavos de dólar. Resistencia clave, 70 centavos. Una ruptura por encima de este nivel podría impulsar el precio hacia los 75 centavos. Soporte fuerte, 60 centavos. Una caída por debajo de este nivel podría llevar el precio hacia los 55 centavos. Echemos un vistazo a las noticias más impactantes del ecosistema cripto. Bitcoin registra su peor primer trimestre desde 2018. El primer trimestre de 2025 ha sido desafiante para Bitcoin, con una caída del 12,7%, marcando su peor desempeño trimestral desde 2018. Predicción: una de cada 4 empresas del S&P 500 podría tener Bitcoin en 2030. Según ejecutivos de asesoría cripto, para 2030, el 25% de las empresas del S&P 500 podrían adoptar Bitcoin como un activo a largo plazo, impulsadas por la innovación y el temor a perder posibles retornos. Marathon Digital Holdings planea oferta de acciones por $2.000 millones para adquirir más Bitcoin. La minera de Bitcoin Marathon Digital Holdings anunció una oferta de acciones en el mercado por $2.000 millones, con el objetivo de financiar la compra adicional de BTC y otros fines corporativos. Strategy de Michael Saylor adquiere 22.048 BTC por $1,92 mil millones. Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, ha invertido $1,92 mil millones para adquirir 22.048 BTC adicionales, reafirmando su confianza en Bitcoin como activo refugio. Los hijos de Trump respaldan nueva empresa de minería de Bitcoin junto a HAT8. Eric y Donald Trump Jr. se han asociado con HAT8 para lanzar American Bitcoin, con el objetivo de crear la mayor empresa minera de Bitcoin del mundo y desarrollar una reserva estratégica de BTC. Análisis de las noticias claves del mercado cripto. Bitcoin registra su peor primer trimestre desde 2018, caída del 12,7% en el primer trimestre de 2025. Es la peor corrección trimestral desde 2018. Factores detrás de la caída: aumento de regulaciones en Estados Unidos y Europa. Incertidumbre macroeconómica global. Movimientos de grandes inversores que liquidaron posiciones en BTC. Interpretación:
A pesar del retroceso, Bitcoin sigue siendo el activo con mejor rendimiento de la década. 21. Este tipo de caídas han sido históricamente oportunidades de acumulación antes de nuevos ciclos alcistas. Predicción. 1 de cada 4 empresas del S&P 500 tendrá Bitcoin en 2030. 23. Proyección. 25% de las empresas del S&P 500 podrían añadir BTC a sus balances en los próximos 5 años. 24. Razones detrás de esta predicción. Bitcoin como reserva de valor y cobertura contra la inflación. Creciente adopción institucional. Mayor claridad regulatoria en Estados Unidos y Europa. Interpretación. Si esta predicción se cumple, el impacto en el precio de BTC sería significativo. Podríamos ver una demanda sostenida que impulse el precio a niveles récord antes de 2030. Marathon Digital Holdings lanza oferta de acciones por $2.000 millones para comprar BTC. Objetivo: financiar la compra de más Bitcoin y expandir sus operaciones mineras. Esta es una de las compras más agresivas por parte de una empresa minera en la historia. Demuestra la convicción de las empresas mineras en la apreciación a largo plazo de BTC. Interpretación. La oferta de acciones sugiere que Marathon Digital espera un ciclo alcista en el precio de BTC. Si más mineras siguen esta tendencia, podría haber una reducción de oferta en el mercado. Strategy, ex MicroStrategy, compra 22.048 BTC por $1,92 mil millones. Michael Saylor sigue apostando fuerte por Bitcoin, con esta nueva compra estratégica. La empresa ahora posee más de 214.000 BTC, consolidándose como el mayor holder corporativo de Bitcoin. Interpretación. Esta compra sugiere que Strategy ve el precio actual de BTC como una oportunidad antes de una posible subida. Si otros grandes actores siguen su ejemplo, el precio podría estabilizarse y comenzar un nuevo repunte. Los hijos de Trump respaldan una nueva empresa minera de Bitcoin. Eric y Donald Trump Jr. se han aliado con HAT8 para lanzar American Bitcoin. Su objetivo es convertirla en la empresa minera más grande del mundo. Esto refuerza la narrativa de que Bitcoin podría jugar un papel clave en la política y economía de Estados Unidos. Interpretación. Con el respaldo de la familia Trump, podríamos ver políticas más favorables hacia la minería de Bitcoin. Esto podría atraer más inversiones en la industria minera de Estados Unidos. Predicción del mercado para los próximos días. Bitcoin podría enfrentar alta volatilidad a corto plazo. El reciente trimestre bajista podría generar movimientos laterales mientras el mercado decide su próximo rumbo. Claves a vigilar. Resistencia, $85.000. Si se rompe, podríamos ver una subida hacia $90.000. Soporte, $80.000. Si cae por debajo, el próximo objetivo sería $75.000. El mercado institucional seguirá acumulando BTC con empresas como Strategy y Marathon Digital comprando grandes cantidades de Bitcoin. Es probable que otros jugadores institucionales sigan su ejemplo. Esto podría reducir la oferta de BTC en el mercado y presionar al alza el precio. Mayor adopción cripto en grandes corporaciones. Si el 25% de las empresas del S&P 500 realmente adopta BTC en los próximos años, esto marcaría un cambio estructural en la industria financiera. A corto plazo, esta narrativa podría generar optimismo en los inversores. La minería en Estados Unidos tomará más protagonismo con la entrada de la familia Trump en el sector. Es posible que la minería de Bitcoin gane apoyo político. Esto podría fortalecer la seguridad de la red y atraer más inversiones. Conclusión: el mercado de Bitcoin está en un punto crítico. A pesar de la corrección trimestral, las compras institucionales y la creciente adopción corporativa sugieren que el ciclo alcista sigue intacto. En los próximos días, la clave será monitorear los niveles de soporte y resistencia de BTC. Si se mantiene por encima de los $80, podríamos ver un nuevo rally hacia los $85 y más. Pero si cae por debajo, podríamos ver una fase de consolidación antes de una recuperación. ¿Qué opinas? ¿Estamos en una fase de acumulación o se viene más turbulencia? Déjamelo en los comentarios. Recuerda, este análisis no es una recomendación de inversión. Este canal es informativo.
Aquí te enseñamos a pensar como un grande, a moverte con estrategia y a no caer en las trampas del mercado. Cada quien es responsable de sus decisiones. Si te ha gustado este análisis, déjame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este vídeo con otros satoshi-maníacos y ayúdanos a crecer la comunidad. Nos vemos en la siguiente entrega de Satoshi Manía Crypto.